Hola, bienvenidos a otro espacio con Cuba. Llegamos al programa número 15 con Cuba en nuestros corazones y con el deseo de contribuir a una Cuba mejor para todos. Recuerden suscribirse al canal de la Fundación en YouTube o también hacerlo en Facebook en Noticias de Cuba Hoy. Ayúdenos compartiendo el programa entre sus familiares y entre sus amigos para que este mensaje de la Cuba que soñamos se convierta en una realidad. Esta semana vamos a hablar de la ya tambaleante economía cubana que se ha visto pues aún más golpeada con la falta de turistas y la disminución de las remesas. Durante la pandemia, la situación de escasez se ha agravado a tal punto que el régimen ya no puede negarlo. Uno de los argumentos que están dando, que puede conmover mucho y que es una falsedad, es decir, que el desabastecimiento, y por supuesto el desabastecimiento de la sociedad, no a bloqueo, ni a limitaciones, ni a recrudecimiento, sino a supuestas incapacidades del gobierno del Estado cubano, el desabastecimiento es la causa o la consecuencia que da lugar a el tema de los colegios, y eso es una mentira. Los primeros que hemos reconocido que hay desabastecimiento somos nosotros como gobierno. A ti, cubano, ¿te resulta justo lo que ocurre con la economía en Cuba? ¿No crees que es hora de reclamar otra realidad en la que todos los cubanos puedan satisfacer sus necesidades? Lo lógico sería un equilibrio de libertad para todos, ¿no te parece? Pues los castristas solo reconocen el desabastecimiento, pero no son capaces de liberar la economía, que es la clave para el desarrollo. Ahora se ocupan en buscar culpables. La última distracción de ellos es una guerra contra los revendedores y los coleros. Como dice Ernesto Pérez Chan, más de 22,000 sujetos movilizados para cuidar colas en las tiendas, pero ni uno para cosechar los productos que se pudren en los campos, ni para criar los animales que se necesitan para dar de comer a un pueblo. Miles de trabajadores sustraídos a la producción de bienes y servicios. Un disparate supremo que no tiene por qué ser de esa manera. Y también de ti depende que la realidad sea diferente. Con firmeza, con serenidad, reclama lo que consideras que sería justo para todos los cubanos. No tengas duda alguna. Una Cuba mejor es posible, y si no se parece a los disparates que son comunes en el quehacer presidencial de Díaz-Canel. Y por supuesto, donde no se asuma, donde se enfrente y se respete la ilegalidad, vamos a actuar con toda justeza, pero también con firmeza, porque la calle en Cuba es para los revolucionarios y para el pueblo trabajador. Díaz-Canel dijo que en Cuba la calle es para los revolucionarios, como si él fuera el dueño del país. En esa frase se demuestra que nada ha cambiado en Cuba, que siguen excluyendo a todo aquel que piense diferente. Permítanme recordarles esta frase tan conocida de Fidel Castro sobre los que no tenemos genes revolucionarios. El dictador dijo: a los gusanos no los queremos, no los necesitamos, solo para que nos manden los dólares. La hipocresía de ese sistema no tiene límites, lo sabemos. Cualquiera pudiera preguntar si también las tiendas en dólares serían algo exclusivo para los revolucionarios o tan solo para aquellos que tengan fe, que se traduce a familia en el extranjero. Los ciudadanos cubanos tenemos derecho a vivir en nuestro país dignamente. Cada vez más personas se animan y reclaman sus derechos, como lo hizo, mira esto, la familia de los Mora. Ellos se plantaron frente a la sede del Partido Comunista en Morón para exigir una vivienda digna, ya que reclaman que llevan años sin recibir una respuesta del gobierno. Llevan años engañándome, así fue de directa la frase que les dijeron ellos a la policía. Yo tengo mi casa, no hay que comer, no me da nada. Yo envío todo para darle comer. Tranquilo, yo cojan a la policía para eso. Porque no vienen ellos y me hablan conmigo. Ellos, que a lo mejor tienen 4 niños. Que vengan y hablen con ellos. Llevan el año y 7 meses engañando. ¿Y cómo Jamie vio eso? Jamie que es un monstruo. Esa gente llevan, mira, tiempo. Esa gente llevan tiempo pidiendo una casa. Mira la media mano. Por decirlo. Ella siempre está operado. Ella está operado. Aquí
ya pueblo de testigos que no me lo regalan ninguno. Yo me voy para ahí como tengo que ir. No me regalan ninguno. Lo que el partido, el gobierno no puede coger a ellos para eso. A ponernos a chocar con nosotros. Porque ellos no saben la situación que nosotros tenemos en la casa. Dice mi mamá que el de 6 se tire con Brian también por la calle. No me lo voy a regalar a ninguno. Estoy indocumentada. Mi nombre, mi apellido, mi número de carnet, no lo que tirar por la planta. Para eso yo era un prófugo de autismo. Mi mamá lo quiere subir. Quiere llevarme como tiene que Pero cuando yo llevarme. termine. Mira, Fidelina, mira, Fidelina. Este es un buen ejemplo de cómo el ciudadano de a pie puede reclamar sus derechos si logra el apoyo de su comunidad. En el video se observa que hay una gran cantidad de vecinos apoyando la protesta pacífica. Aquí está el pueblo de testigo por mi reclamo, dijo Mora mientras enfrentaba a los oficiales castristas. Tenemos entendido que le prometieron una solución al problema de su vivienda. El cubano debe empoderarse. Tú puedes, cubano. Tenemos que luchar contra la idea de que nada se puede lograr dentro de la isla. Sí se puede, y hay algunos puntos que los ciudadanos pueden conseguir para lograr más efectividad. El director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco, nos recomienda algunas estrategias. Lo que en la inmensa mayoría de los países se consideran problemas personales, digamos de que falta el agua en la vivienda, etc., en Cuba son problemas con el Estado, son conflictos con el Estado. Eso no es por opción de los ciudadanos, eso es porque el Estado ha decidido que él controla todo, monopoliza todo y se mete en medio de todas las posibles soluciones. El primer principio es que en la unidad está la fuerza y en el número está la clave para triunfar. No haga una carta solamente de su familia, de la familia directamente afectada. Busque un número suficiente de personas que lo respalde. Número 2, permita que alguien suba a las redes sociales la información para que el mundo se entere del reclamo que ustedes tienen y de lo que está ocurriendo. Número 3, preséntense a las autoridades de forma constructiva, de forma calmada, pero explicándole que 1, no van a aceptar no por respuesta. 2, no van a aceptar declaraciones generales de buenas intenciones. De allí, de esa reunión, usted quiere salir con un plan concreto, con el nombre de quien se responsabiliza con ese plan y con las fechas de cumplimiento. Y ustedes le informan que van a estar revisando el cumplimiento del plan fecha por fecha. Levanten un acta ustedes mismos y mándensela a las autoridades de los resultados de esa reunión y los acuerdos. Supongamos que las autoridades deciden prolongar el problema, darle de lado, amenazarlo con la fuerza, etc. En ese caso, si ellos escalan el conflicto, que ustedes no quisieron escalarlo, ustedes deben demostrarle que ustedes también tienen fuerza. La fuerza es la fuerza de la opinión pública y ustedes harían todo lo posible con volantes, cartas, misas en determinados lugares, que todo el mundo se entere y que en las redes todo el mundo se entere de lo que está sucediendo. Y hay muchas maneras de acciones no violentas para poner presión sobre las autoridades, pero eso es tema de otro día. Una Cuba mejor es posible y entre todos, sin miedo, podemos lograrlo. El Observatorio Cubano de Conflictos ha asesorado a decenas de cubanos que han logrado una resolución exitosa a las demandas exigidas. ¿Tienes duda en cómo resolver un conflicto en Cuba? Escríbenos a cubaconflicto@gmail.com y allí te podemos orientar con las estrategias a seguir. Será un gusto poder hacerlo. La actualidad en Cuba sigue marcada por los problemas de vivienda. Esta madre, miren esto, de 5 hijos se expone a la amenaza del desalojo. Ella vive con su familia en el Cristo, Santiago de Cuba. Quieren desalojarlo de aquí ahora porque dicen que la carretera está muy cerca. Ellos viven aquí hace más de 15 años. Y la planta eléctrica que está al frente de la casa aquí, eso no hace ni 13 años que está ahí. Y ahora quieren sacarlo de aquí porque dicen que el local está muy cerca. Y ahora lo están obligando a salir de aquí, la planificación física, y el gobierno, y vivienda.
Bueno, y la compañía ética también quiere sacarlo de aquí ahora, que no deberían desalojarlo aquí, que eso no es correcto, porque ellos quieren sacarlo aquí obligado. Hace 15 años que ellos viven aquí y de todo ese tiempo que ellos están aquí, eso fue que empezaron a pasar la línea esa por aquí, ya viviendo ellos aquí, porque esa planta que está ahí estaba por allá por el cementerio. Y estando ya ellos aquí fue que hicieron esa planta por ahí y ahora vienen con toda esa historia de que no pueden vivir aquí por esos cables que están ahí. Gracias por continuar con Cuba. La incapacidad del gobierno cubano de proporcionar a sus ciudadanos el acceso a una vivienda digna genera cada vez más protestas, pero no debemos cansarnos de denunciarlo. La información es poder. Por eso aquí les contamos las noticias que no salen en la televisión cubana. Bienvenidos a Noticias de la Semana. La bajeza de la policía política castrista no tiene límites. El pasado sábado 8 fue hackeada la página de Facebook del Movimiento San Isidro. Este es un grupo de creadores y artistas críticos del régimen. Lo que hicieron fue que una ciberclaria, bajo el alias de Alejandro Acebo Martínez, suplantó la identidad de una de las administradoras, Claudia Genluí, y tuvo la página bajo su control durante casi 24 horas. Pero el foco del operativo fue publicar un enlace a imágenes íntimas del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Alcántara, que es un artista del performance, dijo en una directa que las imágenes las pudieron haber tomado de su celular durante una de sus múltiples detenciones y acusó al régimen de violencia sexual. La invitación a ver las imágenes fue acompañada de un texto con epítetos homofóbicos contra Alcántara. Se decían puerco y tremendo, ustedes conocen. El hackeo fue seguido el lunes por un envío masivo de mensajes SMS a celulares cubanos, también con apelativos insultantes contra el artista. Esta interferencia viola el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. La violación de la intimidad de Otero provocó inmediatamente una reacción de escritores, artistas, periodistas, dentro y fuera de Cuba. Muchos de ellos son de la generación del milenio, para quienes los aparatos personales digitales, los teléfonos celulares, tabletas, son parte rutinaria de su vida erótica virtual, que además perciben como real. Ahora bien, ¿por qué imágenes íntimas? Varios observadores coincidieron en señalar que el propósito de este ciberataque fue crear un llamativo escándalo sexual que desviara la atención de la noticia de la muerte, tras 40 días en huelga de hambre, del preso político Yosvani Aróstegui en un hospital de Camagüey. La periodista independiente Ana León, que compartió ese criterio en Cubanet, señaló que todo ciudadano que hoy se niegue a formar parte de esa masa gris que cada día amanece para hacer colas, comer lo que haya, aturdirse en alcohol y aplaudir por default, es enemigo de la revolución. Y del otro lado están el grito y la rebelión, sea desde el arte, la oposición política, la prensa libre, el activismo por los derechos humanos, la demanda de mejoras económicas o la imparable y decisiva protesta popular. El régimen que maneja los destinos de millones de cubanos, dice León, no tiene un ápice de decencia. Y otro tanto se dirá del pueblo si no encara definitivamente su ruina material y humana. Les espero en el próximo Con Cuba con más noticias de la semana. Otro de los graves problemas que enfrenta Cuba es la situación de los prisioneros políticos y de conciencia. El preso político cubano Silverio Portal Contreras cumple una sentencia de 4 años de privación de libertad por supuesto desacato y desorden público, debido a una protesta pública en la que protestaba por los derrumbes que han costado la vida a decenas de cubanos. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba otorgó recientemente al prisionero político el galardón General Calixto García, y esto pues por la libertad. Un día después del anuncio le dijeron que le suspendían las llamadas telefónicas por 1 año. Los represores se ensañan y hacemos responsable al gobierno de Cuba de lo que pueda sucederle a Silverio, un hombre que tiene un delicado estado de salud. Y esta semana su esposa Lucinda pidió fe de vida porque asegura dudar de la integridad física de Silverio.
Silverio es uno de tantos. Esta semana, lamentablemente, también el preso político Josvany Arostegui murió tras más de 40 días en huelga de hambre. Esto fue en Camagüey. Ante el evidente deterioro y el terror que los embarga, el régimen y sus secuaces pues quieren acallar a todos aquellos que se les oponen. El escritor Pedro Armando Junco fue expulsado de la UNIAC por escribir una carta en la que expresaba su descontento con la reciente dolarización. Veamos lo que dijo en una entrevista a La Hora de Cuba. Cuando yo vi esto de que el dólar era la moneda que se podía utilizar en determinadas tiendas, pasé 2 días muy incómodo, muy inquieto, no pensando en mí, ni pensando en el pueblo de Cuba, un pueblo completamente marginado, porque esto es marginar a nuestro pueblo, que es marginar el dinero con que se le paga. Es injusto, es una cosa, yo no la entiendo, yo no tengo calificativos para eso. Entonces, esta noche no me podía dormir, ya eran las 12 de la noche, eran las 1 de la madrugada, y yo daba vueltas en la cama con aquello en la cabeza, y como mi computadora está en mi cuarto, me levanté, encendí la máquina y en 15 minutos escribí la carta. Y cuando yo le escribí esa carta al presidente del país, a los pocos días me llaman de la UNIAD, me echan un regaño, me encierran en una habitación para decirme de que yo estaba actuando muy mal y con la esperanza de que yo pidiera perdón, y yo no tengo por qué pedir perdón. Yo me siento muy libre, yo soy un hombre totalmente libre, y mi idea están inclusive apoyadas por el artículo 54, como puse en este último trabajo que puse en Facebook, de la Constitución, donde la libertad de pensamiento es una cosa completamente libre. Entonces, antier, el lunes por la mañana, llegan a decirme de que soy expulsado de la UNIAD. Yo pienso de que si me expulsan de la UNIAD, no soy yo quien pierde la UNIAD. Y precisamente esta semana un grupo de campesinos cubanos enviaron una misiva a este escritor que defendiera la integridad y los derechos de los cubanos, y por eso resultó expulsado de la UNIAC. El escritor también apoyó la campaña Sin campo no hay país. La mayoría de los cubanos se oponen a este nuevo apartheid que representa las tiendas en dólares. Esa medida no acabará con el hambre que están sufriendo los cubanos. Los campesinos han planteado 5 puntos, son 5 puntos nada más, que sí podrían generar un cambio, pero el gobierno pues no los escucha, al menos no quiere responderles. Veamos el mensaje de Lisandra Urraca Guerra, ella es directora ejecutiva de FLAMUR. Estimado señor Pedro Armando Junco, nos dirigimos a usted con profundo respeto y agradecimiento por la valiente defensa pública de varias medidas que los campesinos cubanos venimos reclamando por medio de los 5 puntos de nuestra campaña Sin campo no hay país. Es doloroso ver cómo se pretende castigar a una persona decente por decir en voz alta, de frente y de manera constructiva lo que todo el país piensa y comenta. Los campesinos cubanos, al igual que usted, también hemos hecho públicas nuestras ideas y soluciones a esta crisis de forma respetuosa, pero el gobierno hasta ahora pretende ignorarlas. Prefiere anunciar curitas de mercurocromo que les den buenos titulares de prensa, en vez de optar por la inevitable cirugía mayor que se requiere para conjurar la hambruna que ya se avecina. Sepa usted que si no nos escuchan, no nos vamos a resignar a presenciar tranquilamente un genocidio provocado por el egoísmo y la insensibilidad de quienes todavía pueden evitarlo. No vamos a aceptar un no por respuesta a nuestras 5 demandas. Los guajiros hablamos claro. Respetuosamente, Lisandra Urraca Guerra, directora ejecutiva de FLAMUR Cuba. Y precisamente la Federación de Mujeres Rurales Latinoamericanas y la Liga de Campesinos Independientes llevan adelante esta campaña Sin campo no hay país. Ellos continúan exigen al gobierno 5 demandas para poder alimentar al pueblo cubano. Sus peticiones son nada más que libertad para la producción y distribución, libertad para fijar los precios, también para importar y exportar directamente. Piden eliminar por 10 años todos los impuestos y también pues entregar títulos de propiedad. Aquí en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, nos gustaría conocer qué piensas tú, cubano, que estás viéndonos, de estas demandas, y también puedes ganar algunos premios. Todo lo que tienes que hacer es señalar las 2 demandas que consideres que son las más importantes para garantizar la alimentación del pueblo cubano.
¿Crees que hay alguna otra condición necesaria para lograrlo? Te invitamos a que envíes tu respuesta antes del 30 de agosto de este año a campocubano2020@gmail.com o también escribirnos por WhatsApp al 305-926-4971. Vamos a otorgar un primer premio de $300 estadounidenses al ganador, un segundo premio de $200 y 3 terceros premios con $100 cada uno, además de 5 menciones de $50. Solo pueden participar los cubanos residentes en la isla. Y recuerda que el plazo es el 30 de agosto, así que apúrate y participa. Hemos recibido distintos mensajes de apoyo a la campaña Sin Campo No Hay País. Veamos también lo que nos dicen los jóvenes. El pueblo cubano está atravesando por una hambruna y no es la pandemia, es por la falta de alimentos que existe en nuestro país. Hacemos un llamado principalmente a todo el campesinado a unirnos para exigirle al régimen que respete los 5 puntos. 5 puntos que le estamos exigiendo para lograr que nuestro país tenga un futuro mejor. Los campesinos independientes exigen el levantamiento del bloqueo interno a las fuerzas productivas en su campaña Sin Campo No Hay País. El régimen no ha respondido a sus reclamos, pero recuerda que en la unión está la fuerza y que sí se puede. Muchísimas gracias por haberme acompañado otra semana en Con Cuba. Recuerden suscribirse al canal de la Fundación en YouTube o también en Facebook Noticias de Cuba Hoy. Te invitamos a que nos ayudes compartiendo el mensaje entre familiares, entre amigos y entre toda aquella persona que pienses que necesita ver este espacio para que juntos podamos conseguir esa Cuba que todos merecemos, una Cuba mejor para todos los cubanos. Muchísimas gracias.